El 16 de junio de 1955 tiene lugar el bombardeo de la Plaza de Mayo en Buenos Aires, un hecho, una matanza insólita e incalificable. Este hecho se inscribe, si se quiere, dentro del contexto de la última etapa del gobierno peronista, etapa que se ha caracterizado por una elevada conflictividad entre el gobierno de Perón y la oposición. La oposición es una oposición que se une en torno al deseo de derrocar como sea al gobierno de Perón y preferiblemente de asesinarlo. Y allí participa desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Diversos partidos involucrados en esta actividad política. Actividad política que había empezado en 1953 en una concentración de la Central Obrera Argentina, de la CGT, en la Plaza de Mayo, donde terroristas de la oposición pusieron unas bombas, mataron a algunos de los asistentes y eso provocó como respuesta que la gente saliera a quemar las casas de varios de esos partidos y a quemar el Jockey Club, el verdadero símbolo pues, de la aristocracia argentina, herencia del dominio inglés. Pero el conflicto se acentúa en el año 1954 y se va a presentar fundamentalmente como un conflicto entre el peronismo y la iglesia. Porque la iglesia que ha organizado la acción católica y que se ha metido en los liceos y en los sindicatos ha entrado en conflicto con el peronismo y eso ha llevado a acentuar pues, esa conflictividad. Y eso tiene como resultado que la iglesia se convierte en el motor que une con más coherencia a los grupos de la oposición y todos ellos se incluyen dentro de este movimiento protegidos pues, detrás de las sotanas de la iglesia. Allí participan dirigentes de la Unión Cívica Radical, dirigentes del Partido Democrático Nacional, que es de la extrema derecha, y dirigentes del propio Partido Socialista, como Américo Gioldi. Y por supuesto la gente de la Acción Católica y una serie de ultramontanos reaccionarios vinculados con la Iglesia. El gobierno responde con una serie de medidas, tienen diversas dimensiones. Esas medidas van desde prohibir la enseñanza de la religión en las escuelas, suprimirle los subsidios a la iglesia y aprobar el divorcio y abrir de nuevo los prostíbulos, cosa que no veo que tuviese mucha relación con el tema, y convocar a una constituyente, o hablar de que se iba a convocar una constituyente para aprobar la separación de la iglesia y el Estado, lo cual significaba ya la guerra abierta con la iglesia. Esto se hace en medio de muchas incoherencias y vaivenes, avances y retrocesos del propio Perón, que va perdiendo un poco el liderazgo. Y el conflicto va a estallar justamente a raíz del propio junio de 1955, con motivo de la fiesta de Corpus Christi, que se celebraba ese año el 9 de junio, jueves 9 de junio. La iglesia quiere hacer una gran marcha contra Perón y no considera suficiente la preparación para ese día y propone cambiar la marcha para el día 11. Pero el gobierno le dice que el 11 no es Corpus Christi y no les aprueba la marcha. Y entonces le dice que se concentren en la catedral. La concentración en la catedral es enorme, verdaderamente gigantesca, y entonces la gente decide, los dirigentes, la iglesia y los demás, deciden sacar la marcha y mandarla hacia el Congreso. Y la marcha sale hacia el Congreso llevando banderas del Vaticano. Y en la marcha se produce el incendio de una bandera argentina que, por supuesto, enardece a todos los patriotas y a la mayor parte de los argentinos, pero que se descubre poco después que es la propia policía infiltrada en la marcha la que quemó la bandera para acusar a los reaccionarios de la marcha. Esto lleva a que el gobierno convoque entonces para el 16 de junio una marcha, una concentración en la Plaza de Mayo en desagravio a la bandera. Y el gobierno comete el error de autorizar a la Marina, a la aviación de la Marina de Guerra Argentina para que los aviones sobrevuelen la Plaza de Mayo como parte del acto de desagravio a la bandera. La Marina es el centro de la conspiración contra Perón y en esa conspiración ha estado metido un viejo conspirador como Lonardi y ha hecho contacto, los conspiradores han hecho contacto con las fuerzas civiles y con la propia iglesia para montar la conspiración. Ese día entonces, en una enorme concentración en la Plaza de Mayo, al mediodía, los aviones que están sobrevolando de repente empiezan a disparar bombas, a largar bombas contra la multitud, lanzan 9.500 kilos de bombas, la mortandad es espantosa y no fue más grande porque la gente empezó a correr, a esconderse, a refugiarse, y luego se produce entonces la respuesta de los peronistas
que vienen a la plaza, acuden a la Plaza de Mayo, y la conspiración tiene también un sector militar, un regimiento del ejército y alguna gente del Estado Mayor que están concentrados en uno de los edificios cercanos a la plaza y que ametrallan a esa multitud que se acerca, aumentando entonces la cifra de víctimas. El total de las cifras de víctimas es de 350 muertos y más de 1000 heridos, entre los cuales hay algunos mutilados de una manera espantosa. Esta masacre horrible la produce entonces la aviación militar argentina, que bombardea a su propio pueblo y se estrena como marina de guerra con este asesinato espantoso, que por lo demás no fue sino un bocado, un adelanto de lo que venía con las dictaduras y los crímenes espantosos de los años siguientes. La gente, después que logra finalmente la rendición de las tropas de tierra, que por cierto han sacado una bandera blanca, y cuando vienen los representantes del gobierno a parlamentar les disparan otra vez con ametralladoras, provocando algunos muertos. Allí las tropas leales, encabezadas por el general Lucero y Juan José Valle, logran la rendición de estos fascinerosos de derecha, y prácticamente el golpe se da por derrotado. La mayor parte de los conspiradores, sobre todo los aviadores y algunos civiles, huyen hacia el Uruguay y se refugian allí. Esa misma tarde, buena parte de la gente que entiende que la iglesia estaba a la cabeza de la conspiración, sale entonces a asaltar las iglesias y a quemar y a saquear algunas de ellas, empezando por la catedral, y la respuesta inmediata del Vaticano fue excomulgar a Perón. Perón no cayó justamente con motivo de esa conspiración, asumió una actitud bastante contradictoria, a veces blanda, a veces dura, incluyendo aquel famoso discurso donde dice que por cada peronista que muera ellos van a matar 5. En fin, una situación bastante tensa que se mantiene, y unos meses después, prácticamente en septiembre de 1955, una conspiración, o la misma conspiración un poco mejor organizada, derroca a Perón. Allí participa una vez la Marina, que es la cabeza de la conspiración, participa Lonardi, participa Aramburu, y participa sobre todo el almirante Isaac Rojas, un auténtico fascista, que es el que dice que va a bombardear Buenos Aires, que va a destruir, va a incendiar los depósitos de petroleros para producir el fin prácticamente de Buenos Aires, y esa es una de las cosas que hace que Perón termine renunciando. Se refugia en la embajada paraguaya y luego en una cañonera paraguaya, una cañonera de Paraguay también. Así termina pues el gobierno de Perón en septiembre de 1955, lo que viene es una represión brutal desencadenada por los conspiradores, y la iglesia celebra esta conspiración diciendo que esto no ha sido un golpe de Estado, sino que esto ha sido una cruzada, y dice que esa cruz es la misma cruz de Constantino, la misma cruz que trajeron también los conquistadores para civilizar América. Y lo más espantoso de todo este crimen es que los asesinos, los aviadores asesinos que masacraron a su pueblo unos meses antes, al producirse la caída de Perón, regresan de Uruguay, son reincorporados a las fuerzas militares como si no hubiera pasado nada, y allí siguieron ascendiendo, aprovechando las nuevas dictaduras que siguieron en la década siguiente.